Patrones de reversión gran vela bajista. Es aquella que abre cerca del máximo y cierra muy cerca del mínimo y con una longitud del cuerpo real mucho mayor que las velas rojas habituales que se dan en dicha serie de precios. Su cuerpo real debe ser más largo que el cuerpo real anterior. Y su interpretación es que si aparece tras una tendencia lateral rompiendo un área de soporte, gana mayor fiabilidad para entrar a la baja o un posible pullback, lo cual también nos sirve para confirmar un nivel de resistencia importante. Bienvenido a los estudios de los patrones de reversión gran vela bajista. En este caso, lo primero que nos indica el análisis técnico es que debemos buscar un área de resistencia y de soporte claramente definidas que también tenga una tendencia lateral. Este tipo de indicadores nos va dando más fiabilidad a la señal. Lo siguiente es que debemos de ver una gran vela bajista, la cual ya explicamos en sesiones anteriores, que se forma justo en el nivel de la resistencia, como vemos acá, lo cual nos confirma o nos da la señal de una posible reversión del alza anterior. Al ver esto, continuamos con la tendencia lateral y buscamos un patrón de confirmación de dicha tendencia o de la ruptura de dicha tendencia, y vemos acá la formación de otra gran vela bajista. Recuerden que debe ser 2 o 3 veces mayor a las velas anteriores. Como ya vemos, en ambos casos se cumple la teoría del análisis técnico. Acá sería un buen punto de entrada al mercado porque ya estamos confirmando la ruptura de un soporte principal con la formación de las correspondientes velas de reversión en el nivel de resistencia y de ruptura de soporte, lo cual nos da una alta fiabilidad para operar el mercado, y vemos que el movimiento fue bastante fuerte a la baja. Aquí tenemos otra área de soporte donde el precio intentó corregir al alza, y vemos otra formación de otra gran vela bajista que cumple de nuevo el criterio de ser 2 o 3 veces más grande que la vela anterior y con un cuerpo real bastante grande y casi sin sombras por arriba o por abajo. Nuevamente vemos una señal parecida donde otra gran vela bajista se ha formado en un área de resistencia donde el precio no pudo pasar de este nivel y nos confirma la continuación de la tendencia a la baja. Ahora vamos al segundo ejemplo. Y bien, amigos, en este caso tenemos nuevamente un área de resistencia clara y un área de soporte en una tendencia más o menos lateral, y la formación de una gran vela bajista rompiendo el nivel de soporte principal, lo cual nos da la pauta nuevamente para entrar al mercado a la venta, y nos indica, según la teoría del análisis técnico y del patrón de reversión, que veníamos de una tendencia al alza. Entonces, la formación de esta vela también nos indica que la tendencia ha cambiado y se ha revertido a la baja. Aunque en este caso la vela anterior es casi del mismo tamaño de la vela principal, igual notamos que el cuerpo real de la vela bajista está totalmente lleno y no tiene sombras ni por arriba ni por abajo. Es por ello que a veces estos patrones no son 100% exactos como en la fotografía, y debemos practicar bastante en los gráficos para adecuarnos a las variaciones que podamos encontrar. Por eso te recomiendo que una vez que entiendas qué es la gran vela bajista y hayas estudiado suficiente la teoría del análisis técnico que hemos venido explicando, te pongas a practicar y busques niveles donde el precio haya formado alguna banda de congestionamiento y veas y busques este patrón de la gran vela bajista para que vayas afinando tus estrategias de trading. Patrón de reversión suelo de pinzas. Se da solo en tendencia bajista. Las dos velas marcan un mínimo igual, con sus sombras, y no da la forma de un par de pinzas. La interpretación es que el precio llegó a un nivel de soporte importante del cual no puede bajar y comienza una reversión. Este patrón nos da una fiabilidad media. Bienvenido al estudio del patrón de reversión suelo de pinzas. En este caso nos encontramos en el Bitcoin en el precio de 4 horas, y este patrón de pinzas es uno de mis favoritos porque nos da una fiabilidad bastante razonable, y también aprenderemos a distinguir lo que son las señales falsas de este patrón. Así que bueno, vamos a empezar a ello, y aquí notamos lo que es el patrón de pinzas. Tenemos dos velas de similar tamaño y nos dejan una sombra prácticamente al mismo nivel en el área de soporte, lo cual nos indica, según la teoría del análisis técnico, que el precio intentó en 2 oportunidades pasar de ese nivel de precio y no pudo y se devolvió. Entonces ya eso nos va indicando o nos va dando señal al trader de una posible reversión. Lo ideal del patrón
es que lo podamos ver de la siguiente forma. Las dos sombras deben estar casi al mismo nivel y los precios de apertura de la vela verde y de cierre de la vela roja deben estar en el mismo nivel y preferiblemente el volumen de la vela verde debe ser mayor al de la vela roja. Como en esta oportunidad vemos la señal, todavía el mercado tenía un impulso fuerte a la baja y nos dio una señal en un nivel un poco más abajo. Otro dato importante es que siempre debemos buscar esta señal cerca de niveles doble cero o triple cero porque vemos que el efecto del mercado o de la reversión es mayor. Acá pueden notar que aunque la vela es inferior en volumen y en cuerpo a la vela anterior bajista, pero por hallarnos en un área de 2400, la subida fue mucho más fuerte en esta ocasión. Entonces acá tenemos un área donde tenemos una doble confirmación de la señal. Siempre es importante, si vamos a colocar un stop loss, que lo explicaré en la sección de trading más adelante, es colocarlo detrás de los niveles doble cero para protegerlo de manera más efectiva, porque es muy probable que siempre el precio se devuelva en esa área. Acá vemos otra formación similar, aunque la vela en este caso es mucho más corta que la anterior, pero igual nos da una indicación de la pinza y de la reversión. Siempre tenemos que ver que venimos de una tendencia bajando y luego vemos la formación de este patrón. Es bastante común y se repite mucho en los mercados. Acá tenemos el mejor ejemplo, un ejemplo donde el cuerpo real de la vela verde o positiva es muy superior al de la vela roja y tenemos el nivel de las sombras en el mismo precio prácticamente. Luego vemos cómo el precio se movió en favor del alza. Entonces el patrón de reversión se cumplió de manera perfecta en esta oportunidad. Ahora veamos la diferencia de cuando ese patrón se nos da en un área de precio ya agotada. Aquí tenemos un área de agotamiento porque previamente ya el precio ha realizado un movimiento muy importante. Vemos que se conforma el patrón dos veces, pero el precio se viene a la baja. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos en un área de resistencia y ya el precio ha hecho un movimiento importante. También esta área de resistencia estaba cerca de un área doble cero que era el 2800. Entonces vemos que ya el precio ha agotado, el mercado ha agotado, aunque nos está dando la señal. Tenemos lo que son los patrones de reversión en un área de resistencia con las velas doji que ya se explicó. Entonces lo ideal para operar este patrón es que sea viniendo de una tendencia a la baja y nunca de una tendencia al alza. Y acá tenemos otra señal bastante curiosa que es negativa o señal falsa porque nos da el mismo patrón, pero la vela que debería ser la alcista es bajista. Entonces acá podríamos confundirnos. Recordemos que siempre debemos de venir de un movimiento a la baja y no al alza ni cerca de niveles de resistencia importantes. El martillo alcista consta de un pequeño cuerpo real sin sombra superior, pero con su sombra inferior larga. La sombra inferior debe ser mínimo del doble de larga del tamaño del cuerpo real. El patrón es más fiable si la vela es positiva. Su interpretación en una tendencia bajista y en mercados sobrevendidos anuncia un cambio de tendencia. Es más fiable en zonas de soporte. Bienvenido al estudio del patrón de reversión martillo alcista. Es una formación que debemos ubicar siempre después de un movimiento importante a la baja. En muchas ocasiones se va a repetir bastante en los mercados porque es una señal bastante común. Ahora vamos a describir lo que es en sí este patrón. Debemos ver primero una sombra muy larga, que debe ser de 2 o 3 veces el tamaño del cuerpo real de la vela. Un dato importante es que la vela debe ser positiva o de color verde y venir, como ya les digo, de una tendencia a la baja, cerca de un nivel soporte y si es cerca de un nivel doble cero, mucho mejor. También el tamaño del martillo influye mucho en la proporción del movimiento que se va a dar. Es decir, si tenemos un martillo de un tamaño relativamente grande, será mucho mejor porque podemos ver que el movimiento ha sido mucho mejor. Entonces en este caso acá tenemos un martillo pequeño con un cuerpo bastante pequeño, aunque se cumple perfectamente y el precio sigue al alza, es porque estamos en este momento en una tendencia alcista bastante fuerte y venimos de un movimiento anterior al alza. Pero lo correcto y lo ideal es que el patrón se dé en un movimiento a la baja y la vela tenga algún tamaño considerable. Acá podemos ver otro ejemplo de cómo venimos ya de una resistencia, un movimiento a la baja y el martillo se vuelve a cumplir, aunque de manera más tímida, debido a que ya, como les digo, hemos venido un fuerte movimiento al alza y la fuerza compradora se está agotando en los niveles de resistencia, aparte que estamos en un área triple cero, lo cual hace mucho más peligroso
operar esta señal al alza. Aquí vemos un ejemplo de un martillo rojo, el cual nos da un falso positivo hasta cierto punto, porque luego vino una reversión bastante importante del precio, lo cual nos hubiera sacado del mercado con pérdidas. Esta señal se repite mucho en los mercados, por ello debemos aprender a discriminarla y practicar mucho en los gráficos de TradingView, buscándola constantemente de manera recomendada en áreas de soporte importante y con un buen tamaño luego de movimientos a la baja. El patrón también se da en mercados bajistas con menos frecuencia. Bienvenido al estudio de patrón de reversión martillo bajista. En esta oportunidad vamos a buscarlo en mercados que venían al alza y luego bajaron de precio. Acá tenemos la formación del martillo y al igual que la teoría del martillo alcista debemos ver un cuerpo real pequeño en comparación con la sombra. Esta sombra debe ser 2 o 3 veces al tamaño de este cuerpo. Acá vemos un martillo bastante pequeño, pero que luego vino un movimiento a la baja bastante importante. Es obvio que acá en esta zona debemos combinarlo con otros detalles de análisis técnico, porque la característica del martillo invertido o de reversión en mercado alcista no es tan confiable como el martillo de reversión al alza. Entonces, siempre debemos tener en cuenta el nivel de precio que nos encontramos, y eso es en esta oportunidad un área de resistencia bastante importante, donde más de una oportunidad el precio no logró superar esta área. Era obvio que iba a empezar a mostrar señales de reversión. Aquí tenemos otro martillo bastante pequeño, entonces lo ideal es que esta señal no se acumule mucho. Aquí tenemos varios martillos de otro tipo, este por ejemplo, recordemos que las imágenes o las formaciones nunca van a ser exactas como la foto, por eso debemos practicar bastante en los gráficos para distinguir los falsos positivos que nos puedan hacer operar o interpretar de manera inadecuada el mercado. Acá tenemos uno de color rojo, pero en realidad no está invertido. Igual vino con una caída del mercado posteriormente. Acá tenemos otro. Aquí tenemos un nivel de resistencia que se formó, entonces esto forma parte del criterio para operar esta señal a la baja. Pero como ya les digo, debemos combinarla con otro factor de análisis técnico que no sea el martillo solamente, porque nos puede hacer interpretar muy mal el mercado. Patrón de continuación, 3 soldados. Este patrón se da en tendencias bajistas y se forman 3 velas de sombra superior pequeña, en donde cada vela cierra con un nuevo máximo y la apertura de cada uno está dentro del cuerpo del día anterior. Su interpretación nos indica un posible desarrollo alcista y es más fiable cuando la apertura es por encima de la media de la vela anterior y después de una prolongada tendencia bajista. Debemos tener mucho cuidado con los factores de sobrecompra. Bienvenido al estudio del patrón de continuación 3 soldados. En este caso nos encontramos en el Ethereum dólar en el tiempo de 4 horas. Y vamos a ver que la formación debe darse después de un prolongado movimiento a la baja como el que tenemos acá. Es muy importante seguir estas instrucciones de la manera más precisa posible para confirmar estos patrones. Y tendremos que buscar un grupo de 3 velas alcistas. En este caso tenemos la primera, aquí como pueden ver, todas deben de tener una pequeña sombra por la parte superior, inclusive pueden tenerla por debajo. Lo importante es que la apertura de la segunda vela se da por encima de la media de la vela anterior, y la siguiente debe cumplir la misma condición de abrir por encima de la media de la vela anterior. Una vez allí se nos formará un nivel de resistencia, donde vemos que el mercado va a retroceder un poco, pero la confirmación viene en la vela que va a romper ese nivel de resistencia. Entonces acá ya tenemos la pauta de los 3 soldados alcistas. También debemos tener mucho cuidado en factores de sobrecompra, como voy a explicar en otro ejemplo que tengo aquí, para que vean cómo funciona. Si ya venimos de una tendencia al alza, ya no cumplimos el primer requisito. Podemos ver el patrón perfectamente formado en esta zona. Tenemos 1, 2, 3 velas y cada una abre por encima de la media de la vela anterior con su respectiva formación de sombras por arriba. Pero luego, ¿qué sucede? El mercado se devolvió, y eso se debe a que no veníamos de un periodo de baja, sino de un periodo alcista. Entonces debemos continuar con el estudio de estos patrones de la forma más precisa posible, siguiendo las indicaciones de la teoría del análisis técnico, y solo con la práctica podrás discriminar lo que son las señales falsas. Por eso te recomiendo que revises periódicamente los gráficos de TradingView para practicar y buscar estos patrones.
Patrón de continuación, tres cuervos. Es un patrón que se da en tendencias bajistas. Es conformado por tres velas negativas de sombra inferior pequeña, en donde cada vela cierra con un nuevo mínimo y el cierre de cada una está dentro del cuerpo de la vela anterior. Su interpretación es de desarrollo bajista más fiable cuando cada apertura es por debajo de la media de la vela anterior y después de una prolongada tendencia a la baja. Hay que tener cuidado con los factores de sobreventa. Bienvenido al estudio del patrón de continuación, tres cuervos negros. En este caso tenemos lo que es una formación que se da en tendencias bajistas y que nos confirman la continuación de dicha tendencia. En este caso tenemos tres velas consecutivas donde vemos que el precio de apertura de la vela siguiente se da por menos de la mitad de la vela anterior, y la tercera vela también nos da el mismo patrón. Esta señal tenemos que operarla cerca de niveles de resistencia y tenemos que fijarnos que el precio venga de un movimiento a la baja. Debemos cuidarnos en momentos en que el precio ya se halla en sobreventa, que vemos que se repite la señal y se devuelve el precio del mercado. Entonces es importante que veamos que esta señal la agarremos temprano. Y bien amigos, como les decía, tenemos que agarrar esta señal temprano en los niveles de resistencia para evitar que en un momento de sobreventa el mercado se vaya en nuestra contra, y tenemos que tener en consideración el uso de otros análisis técnicos o de otros elementos de análisis técnicos para confirmar la continuación de la tendencia, ya que es una señal muy común y que nos puede dar a falsos positivos. Entonces con lo que ya les he explicado durante el curso, podemos ir combinándolo con diferentes señales y de esa manera tener una mayor seguridad a la hora de operar el mercado. Los retrocesos Fibonacci son una herramienta de análisis gráfico que establece zonas de soporte y resistencia. Después de un avance, los traders aplican las proporciones de Fibonacci para definir los niveles de retroceso y predecir la magnitud de la corrección. Los retrocesos de Fibonacci también se aplican después de una caída para predecir la longitud de un posible rebote. Un tip: los niveles de Fibonacci no deben de utilizarse como entrada de nuestro sistema de trading, sino que se deben combinar con otros indicadores y patrones de precios para crear una estrategia global.